Hola, buenas tardes. Empezamos hoy nuevamente con nuestro programa Descubre tu Fe. Y en esta tarde tenemos la fortuna y con mucha gratitud de tener este programa con la compañía de Rocío, Claudia y Manuel. Si gustan saludar, presentarse por favor cada uno. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rocío García Herrera. Soy de la parroquia de la Asunción de Tangancícuaro, Michoacán. Pertenezco, por gracia de Dios, a la misión por el amor de Dios a todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí, comentar los puntos que más adelante lo haremos y pues estoy a sus órdenes. Gracias por estar aquí. Gracias, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Castro Carriedo y pertenezco al grupo Misión por el Amor de Dios. Buenas tardes y gracias por invitarme. Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Ya decían mi nombre, Manuel Torres Rodríguez. Gracias por la invitación, estamos aquí aprendiendo tantito de ustedes, muy amables. De todo. Gracias, bienvenidos. Y pues vamos a empezar con el tema de hoy, que nos compete hablar del papel del laico en la iglesia. Y es muy importante hablar de este tema porque quizás muchos quienes ya estamos integrados en el trabajo, en el compromiso que es dentro de alguna parroquia, de alguna capilla o de algún grupo de formación o de que pertenece a la Iglesia Católica, pues ya hay un camino andado, empezar a conocer cuál es el papel del laico. Y en esta tarde pues sí queremos profundizar, aclarar dudas o más bien despejar dudas de las que tengamos. Y les agradecemos también si tienen algún comentario durante el programa, que nos lo hagan saber a través del Facebook, del Twitter que están por ahí, que van a ir apareciendo en su pantalla. Y pues primero vamos a estar retomando algunos puntos basados en 3 documentos, que es Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a retomar también alguna definición dentro de lo que es el derecho canónico, y también del documento dogmático de la Lumen Gentium. Entonces vamos a entender o empezar a definir primero el laico, la identidad del laico en la iglesia. Y dentro de la Lumen Gentium nos define que el laico primero tiene que entender qué es iglesia, definiendo entonces iglesia como el sacramento universal de salvación. Y en este punto hay que entender también que en la definición que nos da este documento, el sacramento lo define como signo e instrumento. Por lo tanto, se va a ir concluyendo o ir formalizando o teniendo un concepto general que el sacramento va a ser un signo e instrumento universal de salvación. Y pues entendiendo la identidad del laico, uno de los puntos que menciona es que ha de pertenecer o ser miembro de la iglesia. Y para ser miembro de la iglesia, obviamente hay un requisito fundamental, que para poder ser miembro de la iglesia, pues ha de participar del sacramento del bautismo. Entonces el bautismo nos va a ir introduciendo como la llave mágica, le digo yo, para poder pertenecer y ser miembros de la iglesia. Y en este punto yo creo que es muy importante que lo hablemos. Yo creo que cada uno en su grupo donde trabaja o en su capilla, en su parroquia, el tema del bautismo quizás se ha ido perdiendo el interés o la formalidad, me atrevo a utilizar este término, formalidad, en cuanto al sacramento que es. Porque se ha malentendido o se ha camuflajeado la intención del sacramento para mucha gente ya como un acontecimiento social y no como un sacramento. Si el sacramento nos abre la puerta para ser miembros de la iglesia y pierde su finalidad actualmente, en donde se va más bien inclinando o se le va dando este peso de cumplir un requisito, sobre todo ante la sociedad, que fue la mejor fiesta, que fue el mejor vestido, que fue el mejor padrino, que fue la mejor música, las mejores invitaciones, y a veces se va hasta por desidia, se va dejando este sacramento del bautismo, pues se va dejando, se va retrasando para esperar al padrino de Estados Unidos,
para esperar a que nazca la otra hija, la ahijada, para que se aproveche una fiesta en familia, y pues se va perdiendo la importancia y la finalidad del bautismo. Entonces, si el bautismo es la llave, la clave, como quien abre la puerta para ser miembros de la iglesia, yo creo que es importante de retomar ese tema. Mencionabas algunos, varios puntos que de repente a veces, cuando no hay mucha formación, cuando no hay mucha información, como que no alcanzamos a captar el contenido de muchos conceptos. Mencionabas ahorita lo que es un laico, el bautismo, la iglesia, y de repente a veces hay tantas confusiones porque no alcanzamos siquiera a entender qué es la iglesia. Hay tantas personas que de repente dicen, es que la iglesia no hace nada, es que la iglesia erróneamente criticamos, pues no alcanzamos a entender, no alcanzamos a ver el concepto de lo que es la iglesia. Creo que existe una gran ignorancia en ese sentido, porque no nos damos cuenta que la iglesia pues somos todos los bautizados, ¿verdad? Entonces creo que habría que como ir desmenuzando cada concepto, ¿verdad? Cada palabra. Decías laico, cuando a mí me dijeron la primera ocasión, es que tú eres un laico, y yo me quedé así como, ¿qué es un laico? Creo que estamos como obligados, comprometidos a ir conociendo quiénes somos y qué traemos entre manos. Bueno, ya después que fui leyendo un poquito me di cuenta que pues laico es todo aquel que es bautizado, que no tiene a lo mejor algún, ¿cómo se dice? No los sacerdotes, no las religiosas, no los consagrados. Un laico es simplemente el hombre del pueblo, decía por ahí en lo que yo leí. Entonces, ya cuando vamos entendiendo los conceptos, que un laico, bueno, el laico soy yo. ¿Quién es la iglesia? Pues la iglesia la formamos todos los bautizados. Ir tratando de entender todo ese sentido. En ese sentido, decías, la misión del laico en el mundo o en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en el mundo. Bueno, pues habría que ir analizando nuestro mundo, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos a querer como ir a evangelizar no sé, al Medio Oriente, no sé, donde hay tantos problemas, ¿verdad? Porque aquí no tenemos problemas nosotros, aquí estamos como en la gloria, ¿verdad? Yo creo que partiendo de ahí, mi mundo, ¿verdad? ¿Dónde está mi mundo? Mi familia, empezando por mi familia, porque de repente somos bien buenos como para ver la paja en el ojo ajeno, y de repente nuestra casa a veces está toda volteada, patas para arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, valdría la pena, ¿verdad? No quiero abarcar todo el tiempo porque pues tenemos aquí personalidades que nos van a ayudar ahorita muchísimo a ir descubriendo cada uno de esos aspectos, el laico, la iglesia, nuestro mundo, los consagrados, no sé qué nos puedan decir. A mí me gustaría hacer un comentario sobre, ayudo también en la parroquia del Espíritu Santo en las lecturas, pero sí da tristeza que nosotros como laicos no nos comprometemos, no somos laicos comprometidos. Vamos, pensamos en quién va a ser el padrino, en la mejor fiesta, en la mejor comida, en que todos vayamos pipiris night, pero no nos damos cuenta quién está recibiendo el bautizado. O sea, es tan grande el sacramento del bautizo, y no nos damos cuenta, solo queremos que rápido pase la misa, la ceremonia, y para el banquete y para lucirnos con los invitados. Y a mí se me hace muy triste cuando veo, por ejemplo, también niños ya muy grandes que los bautizan, 2, 3, hasta mayorcitos también. Y a mí me da tristeza porque, bueno, en mi caso, mis hijos, creo que la primera salida casi fue el bautizo, porque siento que es algo muy, muy hermoso ya pertenecer, ser hijos de Dios. Y yo creo que ese sacramento es realmente el más grande y el más hermoso, recibir ya el Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta, pero también como dice aquí mi compañero, pues empieza nuestra familia, ¿no? O sea, si nosotros no nos comprometemos, no queremos llevar la fe a nuestros hijos, o se la dejamos al papá o a la mamá o al catequista, creo que también nosotros tenemos la mayor responsabilidad, que es empezar por nuestra familia. Esto de fondo está mucho lo que comentabas, Claudia,
que hemos olvidado lo que realmente somos, de dónde venimos, que somos hijos de Dios, creados por el amor y para amar. Entonces, como que ya nos hemos dejado absorber de la sociedad con estos cambios de tecnología, de costumbres, de ideologías y demás. Y yo creo que es indispensable primero ubicarnos de dónde venimos, a qué venimos y hacia dónde vamos, que es todo un tema. Pero pues sí, yo creo que debemos partir de allí. Otra cosa que me parece un comentario sencillo, pero es bien común encontrar personas que cuando se refieren a la iglesia lo ven como un edificio, algo físico nada más. Y dicen, no, pues vamos a la iglesia. Entonces yo sí quisiera puntualizar esa distinción. El templo es el edificio, el templo como construcción, y la iglesia es lo que comentaba nuestro amigo Manuel, somos todos los bautizados. Sí, entonces en este punto, teniendo en cuenta de que todos los bautizados formamos la iglesia, hay que tener también un punto importante que lo vamos a retomar en el siguiente bloque, pero este punto, y nos vamos a quedar con eso, de que también la iglesia es jerárquica. Por lo tanto, cuando la iglesia es jerárquica, ahí nos viene toda una gama de obligaciones o deberes y también ¿mande? Obediencia. Sí, que va a ser uno de los puntos que vamos a retomar, que es la obediencia como laicos, pero en este momento nos vamos a quedar pendiente con este tema de que la iglesia la formamos todos, pero también la iglesia la debemos reconocer que es jerárquica, y vamos a analizar algunos puntos y de qué manera va a ser esta realización, esta función jerárquica. Sí, entonces vamos a una pausa y enseguida volvemos. En Zamora celebramos a nuestros niños, construyendo un mejor presente. Nuestros ancianitos han recibido apoyo en salud, deporte y actividades de recreación. Trabajamos por el orden y el progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. Está aquí con nosotros la licenciada Mariela Cabrera, ella es la directora del DIF de Jacona. Es un gusto que esté aquí, licenciada Mariela. Muchas gracias. Y bueno, sé que van a llevar a cabo un evento el próximo domingo para recabar fondos. ¿De qué se trata este evento, licenciada? Sí, claro que sí, es un jaripeo que vamos a tener este domingo en el lienzo Charro el Herradero, ahí en el libramiento en Jacona. Va a tener un costo de 50 pesos y niños gratis. Todo esto es para recaudar fondos para la VR, la Unidad Básica de Rehabilitación. Tenemos aproximadamente 900 pacientes por mes y pues nos hace falta mucho el recurso, entonces ahí queremos que pues nos acompañen, pues más que nada por esta noble causa. Licenciada, así rápidamente me puede decir qué rehabilitaciones tienen ahí ustedes en el DIF, o sea, qué ofrecen de nosotros rehabilitación. ofrecemos terapia física para cualquier discapacidad, ya sea permanente o nada más como leve, puede decirse. Tenemos terapia ocupacional y terapia de lenguaje también. Se me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, una persona que esté mal del Parkinson, ¿puede claro, ir a esas instalaciones? Sí, claro que sí, es permanente, es ¿Tienen terapia personal física. capacitado? Sí, tenemos 5 terapistas, 2 médicos, un nutriólogo, un terapista ocupacional y uno de lenguaje. Ah, qué interesante. Sí. Oiga, licenciada, para este evento, pues ¿hay alguna promoción, hay algo que usted quiera ofrecerle? Porque pues el costo es de 50 pesos, pero habrá personas que digan yo quiero asistir, pero a lo mejor no tengo o algo. Claro que sí, vamos a estar dándoles tres cortesías aquí para ustedes, para que las estén rifando, o no sé cómo las quieran manejar, pero aquí 3 totalmente gratis. Las podríamos estar aquí en el programa, pero a mí se me hace que 3 como que algo le falta, ¿no? ¿Por qué no le puede subir un poquito más? Pues bueno, muy bien, le subimos a 5. 5. Los que gusten llamar, 5 para que asistan al lienzo Charro el Herradero el próximo domingo, a las 12, ¿dijo? Sí, a las 12 del día, en que va a haber un evento para recabar fondos para las personas que requieren rehabilitación ahí en el DIF. Qué importante es esto. Qué bueno que vayan a realizar este evento para recabar fondos, y qué bueno que recaben fondos lo más que puedan para que más personas estén en esto de rehabilitación. Sí, claro que sí. Le agradezco y pues asistan al evento el próximo domingo. Sí, claro que sí, muchas gracias, ahí los esperamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Y volvemos nuevamente con nuestro programa Descubre tu Fe.
Y en este momentito que estuvimos aquí en el paréntesis de receso, estuvimos comentando algunos puntos que ahorita los vamos a retomar, pero volviendo en donde nos quedamos en el segmento pasado, retomando que la iglesia es jerárquica. Cuando hacemos puntualizamos esta jerarquización en la iglesia, no es bueno ni sano que se esté viendo la iglesia como dividida, como superioridad e inferioridad, no, sino en cuanto a funcionalidad. Es importante y es necesario en algunos momentos que en cuanto entendamos la jerarquía, no como estar arriba o abajo, sino en cuanto a funcionalidad, que hay quien nos va a guiar. Tiene que haber siempre alguien quien nos va a llevar conduciendo, quien nos va a ir marcando los pasos, los estatutos, porque si no nos perderíamos. Como seres humanos tendemos a perdernos. Por lo tanto, si en una familia que la cabeza principal es el papá, la mamá, y quienes seguirían ese camino serían los hijos, a veces se pierden con mayor razón dentro de la iglesia. Por lo tanto, no lo vamos a visualizar, esta jerarquización en cuanto si vamos a ver quién está arriba, quién está abajo, no, sino en cuanto a su funcionalidad. Por lo tanto, dentro de esta jerarquía, pues vamos a entender, o aquí lo define, esta jerarquización dentro del derecho canónico, en donde menciona que esta jerarquía va a tener una misión, que es el poder tener esta misión basada desde que la iglesia es madre y maestra. También otro punto que menciona es guardar el depósito de revelación, otro es de regir la vida de la iglesia, administrando por mandato de Jesucristo, y esta administración, o administrar, que va a ser por medio de los sacramentos, obviamente entendemos que esta función o esta administrar los sacramentos les toca a los pastores. Aquí le utilizo este término de pastores, pero nosotros vamos a entender que son los sacerdotes, los obispos, pues la máxima autoridad en nuestra tierra la reconocemos en el Papa, que es el representante de Cristo, pero que se va también haciendo más cercana a nuestros párrocos que tenemos en nuestra iglesia. Entonces, vista y entendida de esta manera la jerarquía, no de que quién está arriba, quién está abajo, sino en cuanto a ir dirigiendo, en cuanto a ir administrando, vamos a entendernos y a ubicarnos como laicos en el papel. Entonces, retomabas un punto que en el receso es importante, creo que lo menciones, Manuel. Sí, Ángeles, lo que te decía, de repente a veces queremos como dejarle toda la chamba a los sacerdotes, a las religiosas, a los consagrados, y lo que te comentaba en una reunión pasada que tuvimos, creo que fue en marzo en Guadalajara de DELAI a nivel nacional, nos hablaban de estadísticas de el grosor que tiene los laicos. Nos hablaban de un porcentaje del 90 y tantos % de laicos, y los sacerdotes en realidad, los consagrados vienen siendo menos del 10%. Entonces, si uniéramos, imagínense esa fuerza de los laicos, todos los bautizados, sería fabuloso. Como iglesia, ¿qué no haríamos? ¿Qué no haríamos, verdad? Pero que todos camináramos en ese mismo sentido, que entendiéramos de repente cuál es el tema, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿cuál es mi misión en el mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Sí. Y no lo que te decía el mundo allá exterior, como pensar lo que te decía, irnos a África, irnos a, no sé, ¿verdad? Pensar no sé, en el Medio Oriente, aquí, en mi mundo, en mi pequeño mundo, mi familia. Ahí que estoy haciendo yo como laico, como bautizado, porque tengo una gran responsabilidad, pues yo con mis hijos, con mi esposa. Yo le decía en días pasados a un amigo sacerdote, ¿hasta dónde llega mi compromiso, mi obligación? Si yo soy, si tengo la obligación de velar por la salvación de mi esposa, de mis hijos, me decía, sí, es tu obligación, pero hasta donde da su libertad de ellos elegir, ¿verdad? Porque no los puedes forzar, pero sí es de alguna manera tu obligación velar por ese pequeño núcleo que Dios te ha confiado. Entonces, si asumiéramos cada quien nosotros ese rol que nos toca, por lo menos en mi familia, por lo menos ahí, digo, lograríamos muchísimo, pero pues queremos cambiar el mundo, pero luego empezamos con la casa del vecino, ¿no? Y no queremos así como en mi propia casa, ¿verdad? Sí. Empezar por ahí, por aquí.
Perdón, Sí. Manuel. Y también en lo que nos compete en nuestro estado, en nuestro país, ahorita yo creo que como mexicanos debemos estar muy unidos apoyando a nuestra iglesia, no nada más dejando que los sacerdotes, las religiosas, sean los que tengan que alzar la voz. Yo creo que también, empezando como tú dices, por nuestro hogar, por nuestra comunidad, también a veces nos ven, yo creo, así como que en el templo y dicen, ay, no es tan bueno como parece, pero tratamos al menos un poquito de aportar, de ser mejor cada día con la ayuda de Dios. Y pero sí, tenemos como que la obligación moral y espiritual de también dar un paso más, estando quizás en grupos que podamos apoyar de otra forma. También con nuestras oraciones en la iglesia, viendo qué es lo que necesitan nuestros sacerdotes. Sí, padre, bienvenido. Estamos retomando un poquito en cuanto a lo que es el papel del laico como dentro de la iglesia. Y uno de estos puntos pues es importante lo que ya se mencionó. Y creo que algo muy importante que si lo vamos entendiendo de esta manera vamos a entender lo que es el papel del laico dentro de la iglesia. Algo que mencionaba muy importante Manuel, de que si en la familia lo vemos como una iglesia que empieza el padre de familia a ser el guía, el que va conduciendo dentro de la iglesia, entonces quienes han o hemos experimentado una familia guiada, una familia acompañada, por lo tanto se podrá entender esta compañía de los pastores, de los sacerdotes dentro de la iglesia. Pero para esto yo le doy, para poder entender el papel del laico en la iglesia, si se fijan, aunque no está de una manera explícita, ahí pareciera que hubiera diferentes tipos de laicos. El laico que está comprometido en un grupo, el laico que se bautizó, hizo su primera comunión y jamás volvió a aparecer acercarse al templo, a los sacramentos, el laico que le dijeron que era católico. Entonces, aquí sería otro tema de hablar, ¿verdad?, qué tipo de laicos, ¿verdad? El papel del laico es muy importante, muy primordial, pero también puede ser un papel desempeñado de una manera incongruente, de una manera donde no hay compromiso. Entonces, por lo tanto, es donde se presta entonces la crítica de mucha gente, en donde cómo es posible que sea ya el que se acerca a Dios cuando anda haciendo esto, o quienes realmente no se acercan y tienen a la iglesia desde una perspectiva pues muy, muy negativa, entonces, o muy arriba, que no se sienten cercanos. ¿Por qué? Porque justamente quien no ha experimentado desde la familia esa guía, esa compañía, esa unión, ese no perderse, ese estar unidos, pues lo deja ver. Entonces, de laicos va a haber de laicos a laicos también, ¿verdad? Aunque sin descartar que todo ser bautizado, como les mencionamos en un inicio, todo ser bautizado pertenece a la iglesia, es miembro de la iglesia, pero no todo ser bautizado va a ser un laico de los que Dios quiere, porque bien lo dice en Mateo 20, en este evangelio, el llamado, la vocación del laico es hacer presente el reino de Dios. Y en Mateo, me parece que es Mateo 15 o Mateo 5, también la vocación del laico es ser luz y sal de la tierra. Entonces, Padre, por aquí andamos en este punto. Otro punto que es importante retomar dentro del derecho canónico, hay un punto en donde está el número 212, en donde habla de la obediencia. ¿Por qué hablar de la obediencia del laico? Mencionaba algo muy importante Manuel hace un momento, cuando los laicos tenemos derechos, pero también obligaciones. Y una de las obligaciones que marca en este número del derecho canónico es la obediencia. Si somos bautizados, somos miembros de la iglesia, por lo tanto tenemos derechos, por lo tanto tenemos obligaciones, y una de las obligaciones es obedecer. Pero esta obediencia nos dice que los laicos debe ser una obediencia a los pastores, y es algo que a veces yo creo que se malinterpreta, se mal confunde,
porque se puede tener a los padres, muchas personas, o a los sacerdotes, quienes son quienes nos guían, como que pareciera que los padres quieren hacer porque ellos lo plasman así o porque ellos quieren que las cosas se hagan así. Muchos laicos, muchos miembros de la iglesia que en algún momento se acercan a pedir algún servicio, luego se sienten agredidos hasta por los mismos pastores. ¿Por qué? Porque suele suceder de que si hay un estatuto, hay una norma para administrar los sacramentos, por ejemplo, de muchas peticiones de los laicos que quienes nos acercamos, no es que el sacerdote va a decir no porque él no quiera, sino porque hay una norma que cumplir. En cuanto hablamos de jerarquía, que hay normas, hay que obedecer, hay que tener nuestros derechos y obligaciones. Y otro punto importante que menciona es que esta obediencia no va a ser rígida, sino que tiene que ser, esta obediencia va a ser activa, participativa y creativa. Uno de los puntos que mencionaba es que aquel laico o los fieles que tengan la facultad de manifestar sus necesidades o deseos, una necesidad puede ser la administración de algún sacramento o el acompañamiento espiritual o la confesión, que sea, puede ser escuchado por los pastores. El sacerdote va a escuchar su petición, va a escuchar su deseo, pero no obliga al sacerdote cumplirlo a la hora que este laico diga, porque él lo diga. Si lo considera idóneo, porque para esto tiene que el laico, y aquí estamos incluidos todos, tiene que cumplir o debemos de cumplir 3 requisitos, y uno es el conocimiento litúrgicamente, conocimiento teológico, cristológico, conocimiento de las normas litúrgicas, que ese es un punto. Otro punto es el de tener pericia, saber decidir, saber discernir las cosas, y otro punto que es el de, se me fue el nombre, tener un prestigio, pero no un prestigio reconocido como dentro de un parámetro alto, sino un prestigio en cuanto lleva una vida congruente como cristiano, lleva una vida en cuanto a que va cumpliendo lo que es la moral, lleva una vida comprometida dentro de la iglesia. Porque resulta también, no sé si les ha pasado, que, bueno, a los padres les pasa más, ¿verdad? Que llegan a pedir un sacramento, confirmación, una misa de 15 años, o vamos a pedir que nos vaya a confesar a nuestros enfermos, o hasta quienes trabajamos en un grupo, decimos este retiro lo queremos hacer así, y pues hay normas. Si el padre, el sacerdote, nuestro guía, no considera idóneo, él tiene la facultad, la potestad, y estuvo formado para eso, para decirnos adelante, o para decirnos espérate, hazle por acá, o de plano nos va a decir esto no. Entonces eso es algo que nosotros los laicos debemos de conocer en cuanto a nuestra postura, nuestro papel dentro de la iglesia, y pues que la obediencia es muy importante. No sé, padre, usted cómo entienda. Yo así entendí este punto, no sé si esté yo perdida o cómo. Bueno, buenas tardes. Ha citado lo que es el Código de Derecho Canónico. ¿Qué es esto? A lo mejor queda la pregunta de las personas, ¿y qué es el Código de Derecho Canónico? Así como existe la Constitución mexicana, así como está el derecho romano, el derecho mexicano, así la Iglesia se rige por unas normas, unos principios, unos cánones, una ley. Y esta ley es universal, de la misma ley para toda la Iglesia, salvo la Iglesia Ortodoxa Católica. Ellos, por venir del rito ortodoxo, tienen algunos pequeños cambios que se les otorgó después del Código del 83. Estas normas están dadas para todas las iglesias. Con esa misma norma en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Rusia, en la India, en Hong Kong, en Corea, en México, en la Patagonia, en Brasil, en Chile, donde me ponga, en Argentina mismo, en el mismo Vaticano, son las mismas, no se alteran, no cambian.
Este pequeño libro está compuesto por 7 libros distintos. El segundo libro es el que nos compete el día de hoy, del que estás hablando, El pueblo de Dios, donde va a hablar en específico a partir de estos cánones del 170, 200, hablar directamente ya lo que va a competir a cada uno, incluso al obispo auxiliar, al vicario general, al secretario canciller, a los vicarios episcopales, a los rectores de seminarios, a los párrocos capellanes, a los párrocos en las comunidades, al vicario auxiliar del párroco, al vicario adscrito, las funciones que cada uno tiene, los derechos, los límites, los lineamientos, los mismos religiosos, los seglares, aquellos que también hacen votos pero que no están dentro de la jerarquía de la iglesia. Has mencionado este libro que en realidad, pues, me atrevería a decir, por un gran número en nuestra tradición latinoamericana o centroamericana, aquí en México, parte de Norteamérica, desconocida por algunos laicos y en su mayoría en estas regiones. ¿Por qué digo eso? Porque en Estados Unidos pues sabemos que se estudia teología, como estudiar aquí administración de empresas, como estudiar psicología o ingeniería, se estudia la teología y se tiene que aprender derecho canónico. Sabemos que algunos abogados tienen que, dentro, o lo hacen, se estudia el derecho canónico dentro de la carrera de abogacía para entender también las normas, un poquito que comprendan cómo se legisla, cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, en su mayoría, el laico de a pie, el que se convirtió, el que no estudió derecho, el que piensa que nada más con ya vengo a misa el domingo y ya con eso he cumplido, pues ciertamente desconoce estas normas. Es este pequeño libro que contiene 7 libros a su vez y que cada apartado de libros va a tratar cosas, a legislar, a tener leyes para cosas muy concretas, muy particulares. Lo que refieres al canon 212, que va en cuestión de la obediencia del laico, entendiendo aquí la obediencia como muchas veces se ha querido malinterpretar, ¿no? Existió una película que hace un par de meses salió, La obediencia perfecta, sí, ridiculizando, ¿no?, a ciertos aspectos. Ese tipo de obediencias ni siquiera la iglesia la defiende, eso solo es la imaginación acá creativa del director que busca un título pegador y bueno, pues hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Pero la iglesia trata de la obediencia dialogal. No es como acá en este aspecto que la gente lo entiende. Tengo un patrón y lo que él diga se hace. O el vendedor que dice el cliente siempre tiene la razón. Al contrario, aquí la obediencia viene siendo dialogal, sí jerárquica, pero dialogal. Y siempre que se toma una determinación es en beneficio no del singular, del particular, sino de toda la comunidad. Por ello que en ocasiones se va a ver que ciertas cosas que para beneficio particular fueran evidentes no se van a aprobar porque eso no favorece al conjunto de la comunidad. Muchas de las veces es lo que nos cuesta trabajo. Obedecemos a papá, obedecemos a mamá porque sabemos que al obedecerle merecemos un premio, merecemos un reconocimiento. En el caso de la iglesia, la obediencia va más allá en el sentido de la entrega, la generosidad. Lo que, pues, yo creo que ya has tocado un punto que es hacer presente el reino de Dios. ¿Qué es este reino de Dios? Es esa entrega generosa en la cual a través de mi compromiso y de mi comportamiento activo voy transformando la realidad en la que me encuentro, que es muy distinto a que van a construirme un palacio y van a empavimentar banquetas y no voy a trabajar, como en ocasiones llegamos a entender, ¿no? Si tuviera el reino de Dios, pues no habría muertes, no habría hambre, no habría... No nos quedemos con esa visión materializada que viene desde antaño, ¿no? Sino que el reino de Dios, dice la Sagrada Escritura, ya está presente y lo hace presente la esperanza viva de una realidad ya cumplida, que es la promesa del Padre en Jesucristo. Entonces, esta esperanza ya es algo real, no estoy esperando algo contrario, sino sé que está Cristo en medio de nosotros y puedo confiar, y confiar plenamente en Él. Puedo entregar mi vida, la vida de los que digo amar,
puedo renunciar a todo y entregarme a Él plenamente, porque sé que solo en Él, como diría el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es el pastor de mi vida, Él me conduce hacia fuentes tranquilas. Cuando se reconoce ese aspecto, entonces se va a crecer. De lo contrario, vamos a caer en una especie como de conflicto tensionante por querer encontrarle un sentido pues a lo que en realidad solo está en Cristo Jesús, ¿no? La obediencia es una obediencia dialogal, pero que se antepone el beneficio de la comunidad antes que de la persona en particular, ¿no? Es algo que nos cuesta trabajo por ese sentido egocéntrico que tenemos, ese sentido de primero yo, después yo, enseguida yo, a continuación yo. Entonces, nos hace difícil el caminar al lado de Jesucristo. Ahora les has mencionado a las personas el laico, los bautizados. Espero que ya quede claro que todos los bautizados son laicos, son laici, iniciados, aquellos que están iniciando en el camino del encuentro con Cristo. Pero es eso, están en un camino. Cuando entendamos que es un proceso, no vamos a quedarnos anclados, ni puedo esperar a cubrir. Es muy diferente estar en proceso que ir a etapas. Por ejemplo, a lo mejor Manuel me va a entender aquí. ¿Qué nos pasa nosotros? ¿No? Hacemos un proyecto, bueno, de aquí al año que entra voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio, voy a estar sano. Me inscribo al gimnasio, voy un día, al día siguiente ya no voy porque ya no vi los efectos, ¿no? Entonces digo, no, es que ya fui, ya me inscribí, pero no hay resultados. Entonces, no, pero oye, tienes que ir todos los días. No, con una vez que me inscriba ya tiene que dar resultado. Es algo así que movemos en la iglesia, así nos movemos, ¿no? Vamos, pedimos el sacramento del bautismo, pedimos que se nos dé, se lee la cartilla, el sacramento del bautismo. Ahí hay algo que no hemos percatado y nos lo percatamos a lo mejor muy en juego, porque tenemos muy dentro en el corazón que el bautizo es para tumbarle los cuernitos al niño, para que bendigan al niño, para que no se enferme el niño, para que mi compadre se moche con la birria, para que pueda tener un buen vestuario, para la banda, pero pensamos todo, menos en realidad lo que nos atañe, lo que nos interesa. Y el sacerdote hace 1000 preguntas, lee el contrato y como mencionabas en una ocasión, es como ir al banco a hacer un contrato con el banco y no te dicen ahí todo, sí, ¿dónde le firmo? Deme el dinero. Y es esa la actitud utilitarista, ¿no? También en la que hemos caído en la cuestión de la iglesia, al extremo de que olvidamos nuestro papel. Bien decías, el sacerdote fue consagrado para administrar. Un administrador no es aquel que va a cultivarlo, que va a hacerlo, él administra. Ahí están, pero él los va a administrar, va a distribuirlos, va a cobrar, va a retener, va a sancionar, va a dar. Esa es su labor. O a negar en su defecto. O a negar también debería de. Desafortunadamente, con ese paternalismo en el que nos hemos envuelto en nuestra cultura, no se niegan, fíjate. Tristemente no se niegan, y en ocasiones habría que, nosotros le llamamos hacer como una especie de auditoría para ver si es necesario incluso sancionar y quitar licencias ministeriales a ese nivel. ¿Por qué razón? Por el mal uso que se llega a dar a la potestad otorgada. Es como el administrador corrupto, ¿no? O sea, me das un billetito verde que dice $100 por ahí y órale, yo puedo hacer lo que quieras, ¿no? No, sino que verlo bien y, como decías, tener esos elementos importantes, un compromiso, un buen conocimiento. En ocasiones es lo que carecemos, algo muy importante, ¿no? Aquí se ha dado mucho el aspecto ese de andar buscando reliquias, andar buscando pócimas mágicas, oraciones poderosas para conseguir trabajo, para conseguir novio, novia, para conseguir dinero, y se nos ha olvidado realmente lo que es en sí la oración. Queremos materializar la misma oración. Por ello, te decía, tendríamos que ver varios aspectos de esta situación, porque es tanta nuestra fe que ya no creemos en Dios. Ese es el problema. Creemos tanto en los artefactos, las camándulas, las imágenes, pero en Dios ya no creemos. Cuando Dios me pide ese compromiso, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, sí, Señor, pero sana a mi hija, yo creo en ti, sana a mi... No. O sea, si mi fe es tan grande, yo, Señor, te entrego a mi hija, si se muere, le echo la tierra y ya sé que la recibiste, tú eres el Dios de la vida y voy a seguirle.
pero no, nos cuesta tanto que eso es lo que más nos pega, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿hasta dónde realmente somos conscientes de ser estos laicos comprometidos? ¿Hasta dónde realmente tenemos esa conciencia de laico, de compromiso en la iglesia? Porque de lo contrario vamos a seguir abanicando, vamos a seguir fallando. Y justamente, Padre, en este punto, en este número del derecho canónico que estamos retomando, menciona algo sobre cuando menciona la palabra ser conscientes. Justamente también esta obediencia nos menciona aquí que ha de ser consciente, no va a ser irracional, no va a ser, nos menciona aquí, muerta, no va a ser acatada ciegamente, sino de una manera consciente, y pues sabemos que el ser consciente implica muchas cosas, ¿no? Bueno, pues nos quedamos en este punto, en este bloque de nuestro programa, y volvemos en unos momentos. Tecnogym Fitness Center, el mejor lugar para cuidar tu salud. Contamos con los aparatos más modernos, articulados y de cardio, aerobics, box, pierna, Insanity, instructores especializados, suplementos alimenticios, horario corrido de las 5:30 de la mañana a 10 de la noche y sábados de 7 a 3 de la tarde. A tus órdenes en Ocampo Poniente, 29 Colonia Centro, aquí en Zamora. Somos de la Escuela Pablo Latapit y somos Tabandú. Magazine Tabandú. Sintoniza este programa donde habrá música en vivo, invitados, entrevistas, análisis y sobre todo tu presencia en un programa donde se sienta la alegría del fin de semana. Magazine Tabandú, sábados 19 a 21 horas. Tabandú Televisión, iluminando tu horizonte. Soy Zaira Ruiz, mezzosoprano, y gracias a todo el auditorio de Tabandú. Soy orgullosamente zamorana, orgullosamente Tabandú. Tecnocel, reparación, mantenimiento y venta de refacciones para celulares y tablets de todas las marcas. Trabajos garantizados, ya que contamos con técnicos capacitados. Estamos a tus órdenes en Virrey de Almanza 514, Fraccionamiento Las Fuentes. Teléfono 126 55 78, aquí en Zamora, Michoacán. Tecnocel. Nosotros somos Jaguars Escénica y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos Tabandú. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Dueñas, jugador de Tigres, y nosotros somos Tabandú. Y volvemos a nuestro programa, y pues aquí nos llegaron por aquí un regalito de un premio para unos boletos para para un jaripeo. Entonces estos boletos son a beneficio de la Unidad Básica de Rehabilitación, y pues va a ser en Jacona, Michoacán, a partir de las 12 del mediodía. Pues en los toros de los hermanos Campos, para los mejores jinetes de la región. Ameniza el grupo norteño de la banda Los Camperos. Habrá rifas y sorpresas, y pues este boleto tiene un costo de 50 pesos, pero quien escriba una frase emotiva a nuestro tema, quien se arriesgue a escribir a nuestro Facebook, pues se va a ganar este boletito, y va a ser para el domingo 5 de junio de este año. Entonces por ahí anoten su frasecita para que se ganen. Son 3 boletitos, así que anímense y sean los 3 primeros. La dirección está abajo de la pantalla, pueden verla en Facebook y Twitter, donde estamos recibiendo sus mensajes.
Rosy. Aquí nos comenta Alejandra Patiño. Ella opina que el católico se está volviendo flojo, que no vive su fe. Yo creo que sí nos percatamos de eso, como que nos hemos dejado absorber por todo lo que nos está llegando, por ese confort, esa comodidad de vivirlo, pues lo que se va dando, y a la vez nos olvidamos de esa necesidad de conocer, y no nada más meramente conocer, sino tener la experiencia de Jesús, para realmente en algún momento pues tener el compromiso con algún apostolado o con alguna otra actividad. Pero sí tienes mucha razón, Alejandra, nada más estamos como en esa quietud, observando a ver qué hacen los demás, cómo lo hacen, y tranquilos, si tal padre, si tal religiosa hizo bien, mal, si la que pasa a leer la lectura lo hace bien, si la catequista no. Entonces pareciera que tuviéramos el derecho de estar señalando a los demás, pero ¿cuánto cambiaríamos si nos diéramos esa oportunidad de conocer y tener la experiencia de Jesús en nuestras vidas? También ella nos pregunta, padre, dice, ¿los 15 años son necesarios celebrarlos en una misa? Es una pregunta que quizás es la inquietud de muchos, ¿no? Y sobre todo de los padres. ¿Qué responder? Bueno, en realidad el sacramento de la Eucaristía es un sacramento especial, que también puede en él darse gracias a Dios por el don de la vida, darse gracias a Dios por los beneficios recibidos a lo largo de un periodo de vida en el cual el Señor pues nos ha otorgado caminar. En México tenemos una cultura que hemos hecho una mezcolanza. Yo he tratado de ir indagando por qué se celebran los 15 años aquí en el país, cómo es que llegamos a ese rito, a esa manera de celebrarlos. Y me saltó la pregunta, no es originaria mía, sino me decía una persona cuando venía de visita a México, decía, bueno, ¿y por qué se visten de Carlota si aquí no quisieron a Maximiliano y lo acribillaron? ¿Por qué se visten de duquesas si no su constitución lo prohíbe? O sea, ¿por qué hacen eso los mexicanos? Debería de vestirse de una persona azteca, de una indígena, para eso. O sea, yo trataba de explicarle qué significaba esa ceremonia, ¿no? No entendía tampoco yo, le decía, mira, no entiendo yo el por qué es así. Ella, en su manera de ver las cosas y percibirla, decía, bueno, es que a lo mejor se quedaron en esa fijación y sí querían ser sometidos por nosotros. Ella es austriaca, de la familia de los Leopold. Entonces, entendiendo ese aspecto, vemos y descubrimos que en realidad estas culturas que yo por ahí indagando, les digo, me di cuenta de que era un tiempo en el cual las señoritas ya tienen una madurez, pues ahora sí, física, orgánica, biológica plena. De hecho, el comportamiento de una jovencita de 15 años no corresponde a un jovencito de 15 años. Vemos una madurez pues muy amplia en la señorita a comparación del muchacho que todavía está pensando en los carritos, en Iron Man, en Capitán América, que puede estar pensando en el Xbox, mientras que ella ya está pensando en verse bien, en delinearse, en que ya la figura se vea, el peinado, el vestido. Entonces, esa parte de madurez se utilizaba en antaño para decir, bueno, acordémonos, los matrimonios se celebraban a los 15, 14, 16 años. Era como socialmente decir, mi hija ya está lista. Si ustedes ven por ahí películas que datan de la Edad Media, por ejemplo, se me viene a la cabeza la parte de la Bella Durmiente, o en este caso que lo cita Maléfica, cuando llega la jovencita a los 16 años y se casa. O sea, a los 16 años ya era para desposarse. Los 15 se firmaba el contrato, los reyes a los 16 los casaban, ¿no? Entonces, ese era el ritmo de vida, entendamos, también por el arco de la existencia que había. Socialmente, esa era la presentación. Ahora, dentro de la iglesia no está ni considerado como sacramental los 15 años. O sea, no tiene mucho que ver. Sí, en la nobleza. Recordemos que los reyes, uno de los principios es ser católicos de los reyes, los españoles que nos conquistaron, y Maximiliano. De todo se agradece, a la cosecha agradecían, para ir de cacería ese día celebraban la misa temprano y iban de cacería. O sea, siempre era con la bendición de Dios. Esa es la concepción europea de la nobleza, siempre con la bendición de Dios.
con mayor razón, al agradecer los 15 años de vida y presentar a la sociedad una señorita que ya es apta y digna de ser mamá, se presenta, se agradece a Dios y se entrega a la sociedad. Ese es el contexto que hasta ahorita me he percatado que sea. Bueno, se pueden celebrar sin la necesidad de la Eucaristía, pues como cualquier otro cumpleaños, como cuando cumples 8, 13, 15, 20, 30, pues puedes celebrarlos, o sea, independientemente, que es un buen detalle que sea dentro de la Eucaristía. Desafortunadamente en el tiempo, en la usanza actual, pues descubrimos que ya no es tan relevante la Eucaristía, porque en ocasiones llega la quinceañera, no llegó el padrino, no llegan los papás, en veces me llegan corriendo y no están atentos. Yo hago referencia, como dijo una muchachita, padre, es que un padre enojó, que regañó a una amiga mía. Sí, ¿de qué? A ver, cuéntame. Es que ella llevaba una lámpara y el padre le preguntó. Entonces yo sonreí y le dije, pues soy yo, hija, yo te voy a celebrar a ti tus 15 años para que se ponga atenta. Si usted va al templo, póngase atenta los signos y lo que dice el Evangelio, porque están pensando en otras cosas, si el vals va a salir bien, si van a bailar bien, si el novio se la va a robar después del vals o no, si, bueno, tantas preguntas que ella trae acá en su cabeza, o si las fotos y esto, que en realidad el sacramento, lo más preciado, la riqueza más hermosa que tenemos, lo hemos devaluado a un aspecto mínimo, tan mínimo que yo invito a la reflexión, que duele. ¿Y por qué duele? Porque ver cómo lo utiliza, ¿no? Nos preocupamos del salón, nos preocupamos de las invitaciones, del vestido, del padrino de mesas, del padrino de música, del padrino de bebida, del padrino de medalla, del padrino de corona. Ya que tenemos todo organizado, ahora sí vamos a ver en dónde va a ser y quién va a celebrar. Y si en realidad fuera tener la centralidad de agradecer a Dios, sería primero lo otro y después aquello. Uno se da cuenta. Yo le decía a una persona, padre, ¿cuánto cobra una misa de esas? No se cobran las Eucaristías. Bueno, ¿cuánto vale? Que mire, yo le voy a cobrar barato para que sepa y le voy a cobrar, nomás, y puede decirlo, yo le voy a cobrar el 10% de lo que usted gastó. Se fue para atrás el Señor y dijo, ¿cómo? No, pues padre, y es barato, se lo estoy dejando regalado, porque por una misa yo me salvé, imagínese. O sea, está ganando usted más. Entendamos, uno sabe, 12,000 pesos, 12,500 de las fotografías, 3,000, 4,000 pesos del coro que llevan, más aparte el vestido. O sea, si sacamos una cuenta y uno sabe lo que gastan y lo ve uno, y el compromiso con la iglesia no está reflejado, o sea, no está. El canon 202 dice algo muy importante: el laico debe participar en la ofrenda para el desarrollo, la dignificación y realmente el hacer las cosas con ese decoro que merece la liturgia y lo demás, la evangelización. Y la pregunta es, ¿y lo hacemos? Queremos que nos celebren en la calle y en la mesa, donde, a ver, quita el pañal del niño, límpiala, tráela porque van a celebrar misa. Y celébrenos aquí, Padre. O acá venga, celébrenos en la cochera. A ese nivel hemos llegado, para que entendamos, ¿no? El lugar sagrado, el lugar consagrado, lo hemos ridiculizado a ese aspecto. Entonces, ¿hasta dónde nosotros hemos desvirtuado lo sagrado y también nos hemos prestado, ¿no? Sí. Concreto, 15 años, ¿se pueden celebrar sin misa? Sí. Yo diría, es lo más sano, porque si quiero celebrar una Eucaristía, tendría que prepararme con mayor conciencia. Le dedican 3-4 meses al vals y para la misa no quieren dedicarle, en vez llegan sin confesarse a la puerta del templo. Ay, es que no me confesé, padre, confiéseme. O sea, para que veamos, hemos traspolado los principios, ¿no? Sí, a mí me gustaría, ahora me surge una pregunta retomando el tema central, el papel del laico en la iglesia. Si todo esto está sucediendo y ignoramos todo esto, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Cómo les va a llegar si los que están ahorita formando las nuevas familias desconocen o desconocemos la riqueza de nuestra iglesia? Nuestro Dios es un Dios de orden, entonces somos creados a semejanza de Él. Por eso también necesitamos vivir en un orden y con un conocimiento y una experiencia de Jesús. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, a mí me gustaría agregar que debemos entregarnos a Jesús y no tengamos miedo, que debemos entregar cada día nuestra vida, nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en cada momento debemos de tener cerca y muy presente a Jesús,
en nuestro corazón y debemos de transmitirlo así, que todos tenemos muchos errores, sí, pero Dios es el único que, yo creo que podemos ponerle 1000 defectos a los sacerdotes, a nosotras, pero que veamos que Cristo no tiene defecto, que Cristo es la palabra viva, que en Él debemos de confiar, es a quien debemos de amar por encima de todas las cosas, debemos de entregarnos en lo que podamos a Dios. Bueno, casi se nos acabó el tiempo. Yo solamente quisiera agregar, casi no tocamos ese punto, que al ser bautizados adquirimos, o el Señor nos da ese regalo de compartir con Él el ser sacerdotes, profetas y reyes. Creo que nos va a dar para mucho más. Ojalá después haya espacio para profundizar un poquito en eso, porque cada apartado, creo que si yo me reconozco y acepto ese regalo de Dios, que soy sacerdote, profeta y rey, bueno, pues es un gran regalo, pero que también conviene y contrae un gran compromiso, ¿verdad? Agradecer pues la invitación de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Me quedo yo con la inquietud de la duda. Me gustaría como que el mismo público nos contestara, ¿no? La parte esta, ¿qué vienen las futuras generaciones? Ahorita que nos mencionaban también de tener un poco más de fe, acercarnos al Señor, conjugo la duda, o sea, ¿qué nos espera en un futuro y la fe? Bueno, ¿realmente creemos en Dios? ¿Realmente confiamos en el Señor? ¿Es nuestra fe ese vínculo con Dios? ¿O es esta fe solamente una expresión que se ha quedado fuera de la relación con el Señor? Esa pregunta me gustaría que le diéramos seguimiento y que las mismas personas nos ayudaran a contestar. ¿Hasta dónde es mi fe? Muy interesante. Y justamente, Padre, uno de los puntos que retoma dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, para ir empezando a concluir este tema, de que todos los laicos estamos llamados a vivir, a ser presente el reino de Dios. No es cuestión de magia, no es cuestión de hacer cosas súper extraordinarias para ser laicos, sino cosas que vamos haciendo en nuestra vida, que vamos haciendo ordinariamente, y que tener en cuenta que se ha quizás perdido este sentido de entrega, de compromiso, porque nuestra vocación no hay que perderla, que es buscar hacer presente el reino de Dios en donde estamos, con quien estamos, en el momento que estamos. Es nuestra vocación principal, ser sal, ser luz de la tierra, y pues nos hace falta mucho tiempo, ¿verdad?, para retomar este punto, pero no perder, no dejar que se vaya perdiendo nuestra vocación como laicos, hacer presente el reino de Dios. Sobre todo, Ángeles, ser portadores pues de la buena noticia, porque de repente es lo que nos hace falta tanto en nuestra sociedad últimamente, ¿no? El que seamos portadores de la buena nueva, de la palabra de la esperanza, del amor, ¿verdad? Porque últimamente hay en nuestra sociedad tanta desesperanza, tanto desaliento, tanta apatía, no sé, hay tantas cosas negativas que nos están bombardeando, y nosotros, digo que se supone que ya estamos un poquito más convencidos de lo que es nuestra fe, de lo que es nuestra religión, pues ¿qué estamos haciendo, verdad? Sí, es algo muy importante que mencionar. Bueno, pues queremos agradecerle mucho y también mandarle saludos, muchos abrazos y bendiciones, quienes nos han estado viendo, que es Lilia Rosales, Eduardo Alvarado, Enrique Mora, Claudia Solís, Alberto López, Josep Nava, Berta García, Mercedes Garibay, Iván González, Adrián Águila o Aguilar, Francisco Pantoja, Antonio Vázquez, Julia Martínez. También tenemos a Diana López, Lalo Guzmán, Alma López, Araceli Cervantes, Ani Fajardo y Martín Higadera. También pueden mandar sus sugerencias, qué tema les gustaría que se tratara, cuáles son sus inquietudes. Mándenos, por favor, escríbanos para tomar en cuenta todo esto. Y no se olviden de anotar sus mensajitos para que se puedan ganar uno de estos boletos para el jaripeo, pues a beneficio del Centro de Rehabilitación Básica que se encuentra en Jacón.
Y saludos también a Víctor Dávalos, Ana Rivera, Cari Cervantes, Julio Espinosa, Alejandro Suárez y Angelina Moya. Muchas gracias y con esto terminamos y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Hasta luego.